Buenos días a ustedes. Les quería hablar un poquito sobre la fe. Siento que es algo que mucha gente la escucho diciendo, no tengo fe o no tengo suficiente fe y sé que que eso no es cierto porque he leído la Biblia y aquí nos dice y les voy a enseñar hoy qué es lo que dice la Biblia y no solo eso, la solución nos da para hacer nuestra fe más fuerte. Entonces, les voy a decir una cosa. Muchas veces queremos leer un versículo y decir, bueno, no tenemos fe o no tenemos suficiente fe y nos basamos en este versículo, pero la verdad es que Dios hizo que nosotros nos dio todo este libro para que lo leyéramos todo para sacar la solución no solo de una parte, sino que de todo. Entonces, eh, eso, con eso dicho, siempre recomiendo que hay que leer de un principio a un final. Muchas veces yo digo que mejor empecemos desde el Nuevo Testamento hasta el final del Nuevo Testamento y después empezar con el Viejo Testamento. Porque nos enseña cómo Dios nos trata ahora que estamos, que Jesús murió por nosotros y ya no estamos sobre esas mismas cosas que éramos en el pasado, pero siempre son buenos ejemplos y que podemos seguir. Voy a empezar por Romanos 12, versículo 3, el final del versículo, porque eso es con lo que estoy hablando. Dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Eso está diciendo que cada uno de nosotros tenemos la medida de fe. Dios nos dio a cada uno. Sigue hablando de que todos somos miembros de un cuerpo y que cada uno nos dio diferentes dones. Entonces, y era por eso mismo, cada uno tenemos algo que ofrecer al mundo, pero si no sabemos, porque no sabemos que ni tenemos la medida de fe, o sea, todos tenemos la misma, no es que tenemos unos más o unos otros. Mucha gente cree, ay, pues el pastor tiene más fe que yo. Tal vez que ha fortalecido su fe, entonces tiene una fe más fuerte, pero no es que Dios le dio más fe a él, entonces por eso es que él está haciendo eso, sino que él se ha ido a la palabra a fortalecerse. Y le voy a enseñar por qué estoy diciendo eso. Entonces regresémonos primero, antes de seguir en eso, a Mateo 17, 20. Sí, 20. Aquí Jesús les está diciendo, los discípulos trataron de sacar un demonio de un niño y no pudieron. Entonces Jesús vino y se lo sacó y los discípulos le preguntan, pero ¿por qué nosotros no pudimos? Entonces aquí Jesús les está contestando y les dijo, por su falta de fe. Porque de cierto les digo que si tienen fe como un grano de mostaza, dirán a esta montaña, pasate de aquí a allá y se pasará, y nada se les hará imposible. Ustedes, no sé, yo cuando leí esto por primera vez, no entendí lo que decía, pero no entendía realmente porque no había visto un grano de mostaza y creo que es importante para que entendamos estas cosas. Al igual, también cuando habla de sembrar y cosas así, no entendía lo suficiente para de verdad agarrar estos conceptos y decir, yo entiendo eso. Entonces tuve que sembrar, eso es una plantita, pero tuve que cuidar una plantita, pero también he sembrado tomates, pepinillos, diferentes cosas, pepinos, perdón. Eh, He sembrado bastantes cosas para ver y entender lo que dice y además de que me gusta. Pero entonces les quería enseñar para que entiendan. Esto mi mamá hizo un proyecto con mis hijos. Entonces compró granos de mostaza y estos son los granos de mostaza. Entonces con un grano de mostaza de fe, o sea, a esto lo está relacionando con esto tan pequeño, podremos decirle a una montaña que se tiene que mover de aquí a allá y eso pasará. Entonces ustedes muchas veces creemos que tenemos que tener la fe del pastor o la fe de un evangelista y no es cierto. Si con la medida de fe, lo más básico, podemos decirle a esa montaña que se vaya. ¿Y qué es lo que significa por montaña? Eso puede significar cáncer, puede significar una tos, puede significar depresión, ansiedad, puede significar falta de dinero, pobreza, puede significar tantas cosas. Y él nos está diciendo, con esto, sacar un demonio, sanar a alguien más, con algo tan pequeño, solo algo tan pequeño podríamos, en cuanto a nuestra fe, con nuestra fe siendo tan pequeño, podríamos mover esa montaña. Entonces, ahora, ya entienden que con lo más básico podemos hacer algo
Entonces, ¿cómo podemos llegar a tener fe tan fuerte que realmente estamos viendo en nuestras oraciones lo que estamos pidiendo pasar? Vamos a regresar a Romanos y vamos a ver que en 10:17, sí, en 10:17, la solución, una de las soluciones. Y les voy a enseñar que por esto es que hay que leer más y no solo leer una parte. Aquí dice, así que la fe viene del oír y el oír por medio de la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios para así de allí viene la fe. Entonces, esto no dice leer la palabra de Dios solamente, esto dice oír. Entonces, como yo muchas veces, por ejemplo, le tengo que decir a mi esposo, te molesta si leo, porque él sabe que eso significa que voy a leer en voz alta. Y así, porque cuando estamos solo leyendo así, muchas veces solo se nos queda aquí. Al escucharlo, entra en nuestros corazones y realmente empezamos a ver cambios. Entonces, una de las soluciones es oír. También muchas veces, por ejemplo, a mí me gusta oír ciertos pastores que comparten de la palabra, entonces yo voy siguiendo y ellos van hablando de esas cosas y estoy escuchando la palabra de Dios y cosas relacionadas con eso y entonces ahí me emociono y empiezo a sentir los cambios. Entonces creo que es muy importante siempre siguiendo a personas que tienen el fruto en sus vidas. Bueno, entonces ahí tenemos una solución al oír de la palabra de Dios. Ahora, vayan a Santiago. Estoy pensando si es 1, creo que es 1:22. Vamos a ver. Me pasé. 1:22. Aquí está otra solución, otra parte de la solución. Pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Qué interesante, nos engañamos nosotros mismos cuando solo escuchamos la palabra pero si no hacemos algo, entonces nos engañamos nosotros mismos. Qué interesante, ¿verdad? Pero si solo hubiéramos leído el versículo en Romanos, hubiéramos dicho, ay, bueno, es suficiente solo escuchar. Pero aquí nos está diciendo, si solo escuchamos, nos engañamos nosotros mismos. Y aquí en este capítulo de Santiago, sigue hablando de la fe y como fe sin obras es muerta y cómo necesitamos. Y muchas veces nosotros pensamos que esas obras son ser una buena persona. Y no es que no significa eso, pero no es que la fe sin obras es muerta. No es las muertas sin fe es importante. No es que nuestras obras nos van a llegar a hacer algo, sino que la fe como causa obras. Abraham, y él es el ejemplo que dan. Cuando Abraham fue a sacrificar a Isaac, era porque su fe en Dios, que él tenía algo bueno para él, que cuando Dios le dijo, tenés que sacrificar a Abraham, él pudo decir, bueno, lo voy a hacer porque tengo fe y la fe llegó a ayudar a que hiciera eso y con saber que iba a salir algo mejor. Ojalá que entiendan esto. Esa fue la obra. La obra fue que él escuchó lo que Dios le dijo que hiciera y lo hizo. Entonces, cuando Dios nos dice, pónganle las manos a las personas y serán sanos, escuchamos eso, pero ahora tenemos que hacer eso. Ahora, les voy a decir un ejemplo. Muchas veces nosotros pensamos que solo es, bueno, voy a hacer lo que esto dice, pero no nos ha llegado a nuestro corazón. Y les voy a dar 2 ejemplos. Uno es que hay mucha gente que escucha esto y realmente no se ha metido a esta palabra, a fortalecer su fe. Entonces vienen y lo hacen y después no ven resultados. Y después dicen, ay, no funcionó, no es para hoy, no es para nosotros, era para los discípulos solamente, porque aquí no funcionó. Primero que de nada les dio porque a mí me ha funcionado esto.
Si no, no les podría decir esto. Pero a mí me ha funcionado en cuanto a sanar a gente, en cuanto a tantas cosas, no solo eso, pero es un ejemplo. Entonces, ellos no, lo que pasa es que ellos vienen y se lo meten aquí. Bueno, yo entiendo lo que estás diciendo, pero realmente lo creo, realmente. Entonces, pero es por falta de, no podemos solo leer una cosita y decir, ah, bueno, ya, al menos que realmente lo sintamos. Pero también está lo opuesto que dice, que yo conozco, sigo a un evangelista que él sanó, puso sus manos sobre 1000 personas antes de realmente ver una persona tener una manifestación de sanación. Y la cosa es que muchos de nosotros hacemos lo que hace el primero. Bueno, lo tratamos de hacer, pero no con una persona y no funcionó, entonces ya. Pero él dijo, no, yo creo esto más que cualquier otra cosa, entonces voy a seguir hasta que yo vea la manifestación y voy a creerle a Dios, que aunque no vea una manifestación, toda esta gente con la que he puesto mis manos son sanos. Entonces ahora él hace muchos milagros y hace muchas cosas grandes, pero porque él tuvo fe. Entonces, ustedes, creo que es algo que muchas veces queremos decir, bueno, espérense, les quiero seguir leyendo. Entonces dice, les voy a volver a leer. Entonces dice, porque, pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se ve y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la ley perfecta, la de libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será dichoso en lo que hace. Imagínense que esta palabra dice que seremos dichosos en lo que hacemos. Pero ustedes tenemos que empezar a leer, porque miren, esto leí en todo el Nuevo Testamento varios libros que tenían varios libros entre ellos. O sea, no era como que yo solo leí uno después de otro, sino que tenía, o sea, por eso les estoy diciendo que es tan importante que vayan a leer su Biblia de principio a final, porque así van a poder ir agarrando todo lo que están hablando, todo lo que tiene Dios por nosotros. Y ustedes, hay tantas cosas que nosotros estamos viendo que muchas nadie quiere realmente tratar de sanar como Jesús pidió que lo hiciéramos, que nos dijo, no nos pidió, sino que nos dijo, vayan a hacer esto, vayan a sacarle demonios a las personas, vayan a sanar a gente. Y no lo estamos haciendo porque realmente nuestra fe, nosotros mismos estamos fallando. Nosotros mismos. Y no les digo que no es, aquí también habla de cómo hay veces tenemos, aquí en inglés le decimos unbelief, ahí vi que pusieron falta de fe, pero es que esa falta de fe es debido a que a veces nuestro corazón y este mundo natural en el que vivimos nos hace sentir que es bien difícil creer en esas cosas. Entonces sabemos que después de escuchar esto, que la única manera que nos vamos a mantener con esa fe que necesitamos para hacer cosas es por leer y por escuchar, y ser hacedores de la palabra. Otra cosa que les digo es que siempre va a haber algo, o sea, y hace poco hablé de perseverancia y creo que es algo muy importante porque les digo, como les dije, ese señor oró por 1000 personas antes de ver a alguien sano. Pero eso no lo paró a él de creer en esas cosas. Y creo que es tan importante que nosotros vayamos a leer y veamos qué es lo que dice. ¿Qué es lo que dice Dios en cuanto a esto? Entonces espero que esto les ayude a ustedes. Voy a hacer una oración para que esto sea... ¿saben qué? Perdonen, antes de terminar, les voy a decir, estos ejemplos, les voy a dar un ejemplo en mi propia vida, que cuando una vez mi esposo andaba caminando como, se había golpeado la espalda después de jugar básquet y andaba caminando como un viejito, como de 90 años. Y perdonen que diga esa palabra,
Pero así andaba caminando, así como de 90 años todo. Entonces yo estaba como hasta con pena. Entonces vine y dije, no, yo no quiero verlo así, yo no puedo. Entonces vine y le dije, ¿puedo orar por vos? Entonces me dijo que sí, porque muchas veces no entendemos, queremos salir a sanar a tanta gente o ayudar a otras personas. Empecemos con nosotros mismos, con nuestros esposos, con nuestras familias y después podemos seguir más afuera y más afuera y más afuera. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Yo empecé con mi familia y entonces le dije a mi esposo, ¿puedo orar por vos? Para que se te vaya este dolor de espalda. Esto no debería de ser así. Fuimos al cuarto, le puse mis manos sobre su espalda y solo dije, en el nombre de Jesús, esta espalda sea sana y que ya no más dolor. Amén. Y eso fue todo. Fue algo tan simple que hasta él se rió y dijo, eso fue la oración más simple que he escuchado. Él no, en ese momento él pensó, y eso va a funcionar. Yo me fui a la sala y a los momentos él salió caminando derechito. Y se los digo que esto no es algo que él se quedó impresionado, porque no fue algo tan difícil. Tantas veces complicamos todos con nuestras oraciones complicadas, rogándole a Dios, Dios, este dolor que se vaya, que no sé qué, y no estamos viendo los resultados. Pero si empezáramos a ver y a leer y a ver cómo Jesús lo hizo, porque yo solo lo hice como vi a Jesús hacerlo, diciéndole esas cosas que se fueran y que lo dejaran molestar, en el nombre de Jesús. Entonces, creo que es tan importante que empecemos a realmente eh, leer esto y ver qué es lo que tenemos que hacer y vamos a empezar a ver los resultados y tener fe, porque entre más leemos lo que Jesús hizo, más nuestra fe se pone más fuerte y dice, sí, yo puedo hacer esto también. Si Él lo hizo y Él dijo que Él es nuestro ejemplo, yo también lo puedo hacer. Entonces, espero que esto les haya ayudado y déjenme orar por ustedes. Dios, te doy gracias que hoy esto no solo será una palabra que lo escuchamos y que se va, sin, que no es, que es una palabra que entrará a nuestros corazones hoy, que es algo que realmente vamos a entender hoy. Pido que cada persona que te empiece a buscar, que a medida que te empiecen a buscar y se acerquen a Dios, que ellos tengan resultados grandes, que ellos verán que cuando ponen su fe en ti, Dios, que tendrán resultados. Y te doy gracias, Señor, que los fortaleces a medida que van. Que cuando parece difícil, Dios, que ahí estás y los estás agarrando de la mano y los tendrás. Y te doy gracias por tus bendiciones en cada una de las vidas de cada persona. En el nombre de Jesús. Amén.